Mauricio, ¿es igual el dilema del gato de Schrödinger a la incertidumbre del árbol que cae y nadie lo vio? No. El gato de Schrödinger es una propuesta de Schrödinger con la que pretendía explicar que la interpretación de Copenhague de que la superposición cuántica se resolvía al observarla era absurda. Ese es el gato de Schrödinger. Propuso ese experimento mental para explicar por qué la idea de que la partícula estaba en dos estados distintos al mismo tiempo y asumía uno de los estados al observarlo era una interpretación errónea, porque es una interpretación filosófica, no es una interpretación científica, y trató de demostrar lo absurda que era con esta idea. Si el cambio de estado de la partícula, el que la partícula asumiera un estado solo ocurre cuando se observa, el gato no estaría ni vivo ni muerto, lo cual es absurdo. El gato tiene que estar vivo. El gato tiene que estar vivo o muerto, y mi teléfono ahora quiere hablar de Schrödinger. Mi teléfono, mi reloj. La gente ha entendido siempre mal el experimento mental del gato de Schrödinger, pero a eso se debió. El problema del árbol en el campo es un problema de semántica. Si un árbol cae en un lugar donde nadie lo escucha, ¿hay ruido o no hay ruido? Depende. ¿Cómo defines ruido? Es un problema semántico, como muchísimos problemas filosóficos, y yo sé que les cabrea muchísimo que lo diga, pero es un problema semántico. Define ruido. Si el ruido es el provocar ondas sonoras en el aire debido al movimiento de un objeto, como por ejemplo la caída de un árbol, el choque del árbol con el suelo, el recorrido del árbol por el aire que altera las moléculas del aire y provoca ondas sonoras, sí hay ruido. Si defines ruido como aquello que el ser humano oye, no hay ruido porque no lo oye nadie. La respuesta depende de la definición previa, y ese es el tipo de definiciones previas que cuando propones muchas veces en las discusiones filosóficas se enojan contigo.